Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y estén listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos intrigados, especulando y debatiendo en las redes sociales. Sí, amigos, estamos hablando de esa supuesta ruptura que ha sacudido el universo de la farándula, Hande y Kerem. Y como ya habrán deducido por el título, vamos a explorar la impactante verdad que se esconde detrás de todo, la verdad oculta a la prensa. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y las notas de prensa, para descubrir si lo que vimos fue una realidad o una elaborada farsa. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Nos encanta tenerlos aquí y crear contenido que les interese, y suscribirse es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que pulsen ese botón rojo y denle a la campanita para estar siempre al tanto. La noticia de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más resonantes en la industria turca y con una legión de fans a nivel mundial, cayó como un jarro de agua fría. De repente sus perfiles públicos, antes llenos de gestos de cariño y apoyo mutuo, se vieron envueltos en un halo de silencio y especulación. Los medios no tardaron en hacerse eco publicando análisis, teorías y supuestas declaraciones de fuentes cercanas que solo aumentaron la confusión. Hablaban de distanciamiento, de proyectos profesionales que los alejaban, de incompatibilidad de caracteres, un sinfín de motivos que en el vertiginoso mundo de las celebridades a menudo se utilizan para justificar un final. Sin embargo, en el fondo, muchos de nosotros, los seguidores más atentos, sentíamos que algo no cuadraba. Había pequeños detalles, gestos que parecían fuera de lugar, un aura de performance. Hoy nos adentramos en la posibilidad de que esta ruptura, o al menos la forma en que se presentó al público, fuera una estrategia, una jugada maestra para proteger algo más importante. ¿Qué podría ser ese algo? Podría ser su relación misma, buscando un respiro del escrutinio constante, o quizás para enfocar sus energías en proyectos venideros sin la distracción de la vida personal en el ojo del huracán. Vamos a analizar las pistas, a conectar los puntos y a intentar desvelar la verdad que Hande y Kerem han logrado mantener oculta a la prensa. Para empezar, debemos recordar cómo nació esta historia de amor. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto cautivó a millones de espectadores. Lo que comenzó como una relación profesional evolucionó rápidamente hacia algo más profundo, y su romance fuera de las cámaras se convirtió en un fenómeno. Sus seguidores vivieron cada etapa de su relación con intensidad, los primeros rumores, las fotos juntos, las entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración, los viajes compartidos. Eran, para muchos, la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Y precisamente por eso su supuesta separación fue tan impactante. Ahora vayamos a los detalles que nos hacen sospechar. Después de que la noticia de la ruptura se hiciera pública, la mayoría de las apariciones de ambos por separado fueron cuidadosamente medidas. No hubo grandes despliegues de drama, ni indirectas públicas en redes sociales, que a menudo son el pan de cada día cuando una pareja de famosos rompe. En lugar de eso, vimos un silencio calculado. Kerem continuó con sus proyectos viajando y apareciendo en eventos, pero siempre con un discurso medido sobre su vida personal. Hande, por su parte, se centró en su carrera como actriz y en su faceta de embajadora de diversas marcas, manteniendo un perfil elegante y distante respecto a su vida sentimental. Esto en sí mismo no es tan extraño, pero si lo combinamos con otros factores, empieza a pintar un cuadro diferente. Una de las primeras señales de alerta, para quienes observamos con lupa, fue la aparente facilidad con la que ambos continuaron sus vidas separados. Si bien es cierto que las personas se recuperan de las rupturas, la ausencia de cualquier rastro de desamor público, como publicaciones melancólicas, comentarios ambiguos o un periodo prolongado de aislamiento social, llamó la atención. En lugar de eso vimos a ambos radiantes, enfocados y, curiosamente, con una presencia mediática muy bien gestionada. ¿Era esto una señal de madurez y respeto mutuo, o era parte de un guión preestablecido? Pensemos en la presión mediática a la que están sometidos Hande y Kerem. Son dos de las celebridades más seguidas de Turquía, y sus vidas personales son un blanco constante para los paparazzi y los tabloides. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada y magnificada. Si realmente hubieran pasado por una ruptura dolorosa.
y pública, sería casi imposible que no hubiera filtraciones, entrevistas desgarradoras o comentarios fuera de tono. Sin embargo, la narrativa oficial fue sorprendentemente limpia. Ahora, consideremos la hipótesis de que la ruptura fue una estrategia. ¿Por qué querrían fingir una ruptura? Hay varias razones plausibles. En primer lugar, para recuperar su privacidad. El acoso mediático constante puede ser agotador y perjudicial para cualquier relación, por muy fuerte que sea. Fingir una separación les habría permitido, al menos temporalmente, escapar de los focos, tener un espacio para ellos mismos y decidir el futuro de su relación sin la presión externa. Podrían haber pensado, vamos a tomarnos un descanso de la atención pública sobre nuestra relación, a fingir que nos separamos y luego, cuando las aguas se calmen, podemos retomar las cosas o simplemente manejarlo de forma más discreta. Otra razón podría estar relacionada con sus carreras. En el competitivo mundo del entretenimiento, a veces las historias que rodean a los famosos pueden ser tan importantes como su talento. Una ruptura mediática puede generar un pico de interés en sus proyectos o ser utilizada para lanzar nuevas etapas profesionales. Podrían haber planeado esta ruptura como una forma de generar expectación para futuras colaboraciones, o para dar un giro a su imagen pública, presentándose como individuos independientes y exitosos. Imaginen la posibilidad de que ambos tengan proyectos muy importantes en puerta, y la distracción de una relación pública y activa pudiera haber sido contraproducente. Una separación temporal podría haberles permitido enfocarse plenamente en sus metas, con la promesa implícita de un posible reencuentro en el futuro, lo que mantendría a sus seguidores expectantes. Analicemos las pruebas que respaldan esta teoría. Recordemos los momentos en que, a pesar de la supuesta ruptura, se les ha visto juntos o se ha insinuado su cercanía. A veces las redes sociales, a pesar de los intentos de discreción, dejan escapar detalles. Podrían ser coincidencias extrañas en sus destinos de viaje, menciones veladas en entrevistas que solo sus fans más acérrimos entenderían, o incluso likes y comentarios en publicaciones que, aunque sutiles, sugerían una conexión persistente. Estas son las migajas de pan que los detectives de la farándula buscan. Por ejemplo, ¿han notado la ausencia de comentarios negativos o despectivos sobre el otro en cualquiera de sus plataformas públicas? Esto es bastante inusual en el contexto de una ruptura real entre celebridades. En su lugar, ambos han mantenido un tono de respeto y admiración, a menudo elogiando el trabajo y la persona del otro, incluso después de la supuesta separación. Esto podría interpretarse como un acuerdo tácito para mantener una fachada de cordialidad, independientemente de la realidad de su relación. Además, observen la forma en que ambos se han manejado en eventos públicos, tanto juntos como separados. Siempre han proyectado una imagen de profesionalismo y elegancia. Incluso cuando se hablaba de su separación, sus apariciones eran medidas, sin escándalos ni dramas innecesarios. Esto sugiere un alto grado de control sobre su imagen pública y la capacidad de mantener una narrativa consistente, incluso bajo la presión de los medios. Otro punto a considerar es la posibilidad de que esta supuesta ruptura haya sido una forma de enfriamiento estratégico. A veces las relaciones de alto perfil pueden sentirse abrumadas por la atención constante. Una separación escénica podría haber sido una manera de alejarse del ruido, de recuperar la perspectiva y de decidir cómo querían que su relación evolucionara en privado. Podrían haber acordado mantener la distancia pública por un tiempo, pero seguir conectados en privado, evaluando si la relación valía la pena el esfuerzo de ser reavivada, o si debían seguir caminos separados pero amistosos. Pensemos también en el aspecto financiero. Las celebridades a menudo tienen contratos de patrocinio y acuerdos de imagen que pueden verse afectados por cambios drásticos en su vida personal. Mantener una imagen de estabilidad, o de una ruptura limpia y negociada, podría haber sido crucial para no afectar estos acuerdos comerciales. Una separación caótica podría haber llevado a la pérdida de contratos valiosos, y nadie quiere eso. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. Hande y Kerem tienen millones de seguidores en plataformas como Instagram y Twitter. Una ruptura real y pública genera una avalancha de comentarios, especulaciones y, a menudo, negatividad. Si quisieran protegerse de eso, una ruptura fingida les daría un control mucho mayor sobre la narrativa que se construye en línea. Podrían gestionar los comentarios, filtrar la información y mantener el interés de sus fans sin la carga de la toxicidad que a menudo acompaña a las separaciones de famosos.
Ahora, si esta teoría de la ruptura fingida es cierta, ¿qué pasará después? La gran PR. Pregunta es si habrá un reencuentro público, o si simplemente continuarán manteniendo su relación en privado, lejos de los focos. Podrían estar esperando el momento adecuado, un proyecto conjunto, un evento importante para hacer un anuncio sutil de que siguen juntos, o quizás nunca hagan un anuncio oficial y simplemente se les vea juntos de nuevo, dejando que la prensa y los fans saquen sus propias conclusiones. La clave aquí es la paciencia y la observación. La industria del entretenimiento es un escenario donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazan. Las celebridades son maestros en el arte de la imagen pública, y a veces, lo que vemos no es la verdad completa. En el caso de Ander Zell y Kerem Bürsin, la supuesta ruptura ha sido un tema de debate intenso. Mientras que algunos creen firmemente en la versión oficial, otros, como nosotros, hemos estado buscando las grietas en esa fachada. La coherencia en su comportamiento posterior a la noticia, la ausencia de dramas públicos, y la manera calculada en que han manejado su vida personal, sugieren que podría haber algo más profundo en juego. La verdad oculta a la prensa, si es que existe una, podría ser una estrategia para proteger su relación, sus carreras, o simplemente su paz mental. Hande y Kerem son dos profesionales talentosos y exitosos, y es plausible que hayan tomado una decisión calculada para navegar las complejidades de la fama de la manera que mejor les convenga. La idea de que fingieron su ruptura no es descabellada, y las pistas, aunque sutiles, están ahí para quienes quieran verlas. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado la posibilidad de que la ruptura entre Hande y Kerem haya sido una actuación digna de Hollywood, una verdad oculta a la prensa. Hemos analizado los detalles, las inconsistencias aparentes y las posibles motivaciones detrás de una estrategia así. Si esta teoría es correcta, demuestra una vez más el poder de las celebridades para controlar su narrativa y proteger su vida privada en un mundo obsesionado con sus vidas. En resumen, hemos profundizado en el misterio de la supuesta ruptura de Ander Zell y Kerem Bürsin, analizando las señales que sugieren que podría haber sido una estrategia para proteger su relación y sus carreras del escrutinio mediático. Hemos considerado las posibles razones detrás de esta maniobra, como la búsqueda de privacidad, el control de imagen y la gestión de proyectos profesionales. La aparente coherencia y ausencia de drama público tras la noticia han sido puntos clave en nuestra investigación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y revelador como yo. Siempre es fascinante desentrañar los secretos del mundo del espectáculo, ¿verdad? Me encantaría saber lo que ustedes piensan sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem fingieron su ruptura? ¿Qué otras teorías tienen? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o simplemente con cualquiera que disfrute de un buen misterio de la farándula. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de información y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.